en el centro de la escena, Alejandro, terminada la parte de los parroquiales que yo hice, y Muy después bien. los veo 18:30 cuando termina Alejandro, ¿sí? Está muy bien, Quedan en Alberto, mucha... igual. Estás para conducir un programa de la TV pública, acá pasando de locación en locación. Son muchos años de fracasos. Bueno, Bueno, que disfruten y que la pasen muy bien. Nos vemos en un ratito. bueno, nuevamente muchas gracias. Gracias a todos por la predisposición de conectarse más temprano. Como decía Alberto, hoy vamos a hacer una clase un poco más corta, por lo tanto les voy a robar el recreo y vamos a hacer todo corrido como para poder aprovechar el tiempo al máximo. Bueno, lo primero que me gustaría es que, dado que la clase pasada fue bastante práctica y estuvimos charlando mucho y hubo mucha participación de ustedes y eso creo que estuvo bueno, es que construyamos o reconstruyamos entre todos un poquito qué fue lo que sucedió la clase pasada, a ver qué se acuerdan, qué les quedó dando vuelta, qué cosa les gustó más, qué cosa no les gustó tanto, qué cosas les hizo ruido. Así que empecemos a hacer una reconstrucción colectiva de esa clase. El manejo de las herramientas. Herramientas, muy bien. ¿Se acuerdan cuáles? La carta Gantt y el Trello. Excelente, el Trello y lo que se llama diagrama de Gantt, exacto. Muy bien, ¿qué más? ¿Eso les gustó? ¿No les gustó? ¿Se sintieron a gusto con la herramienta? ¿Cómo se sintieron con eso? Apabullado. Bien. Por suerte no vi quién dijo apabullados. Bueno, para vecinos. No, Sí, hablando de eso, de no sé quién dijo apabullado, a mí me pareció genial. ¿Por qué? Porque a ver, de eso de que lo que pareció apabullado, creo que a nosotros en cierta medida nos tocó la improvisación y bueno, nos tocó eso de luchar y salir adelante. No claro. sé cómo, pero la cuestión era salir adelante, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Alejandro, Sí. A mí me Alejandro, pareció sumamente... Dale Jimena y después Hola. dale Raúl. Dale, gracias. Que me pareció sumamente interesante esto de objetivizar un mail. Me pareció un gran ejercicio para la diaria, ¿no? Claro. O sea, y Cuando uno para está no... que le llegan 15 mails, digamos. Sí, sí, pero no solo para este tema de repartir el tema de las tareas y de hacer un calendario, sino para ver que se trata, como para no tomarlo a modo personal, que es un mail que pide tareas. Eso me pareció Claro. como buenísimo. Qué bueno eso que dice Jimena, ¿no? Ahora te paso la palabra, Raúl, pero qué bueno eso que dice Jimena, ¿no? Esto de poder quitarle la entonación con que uno lo lee, porque a veces uno lee un mail con la entonación con la que viene del día, y hay veces uno escribe un mail también con la entonación con la que viene en el día. Entonces, quizás cuando uno está en un contexto laboral, uno puede simplemente limpiar todo y decir, bueno, lo que yo necesito es esto, lo que te estoy pidiendo en concreto, lo que tenemos que hacer juntos es esto. Está bueno este aporte de Jimena. Raúl, ¿qué ibas a decir? Comparto lo que dijo Jimena y me pareció muy didáctico. Con respecto a la aplicación, a Trello, que justo fue la que le tocó a mi grupo, yo me la descargué y estuve tratando de utilizarla, y cuando vos planteaste qué nos había parecido, ahí lo que digo que hicimos como una utilización de una aplicación y después como que quedó medio incompleto, o la utilización de estas dos plataformas, por lo menos la que me tocó a mí, cuando la quise navegar, nada, con algunas dificultades de poder repetir algunos conceptos o algunas tareas, subtareas, como cuando lo quise hacer solo en mi casa, es como que, entonces digo, no sé, me pareció que comenzamos a aplicar una app que quedó ahí, no mucho, no profundizamos. ¿Pudiste, más o menos, pudiste usarla o todavía te quedaron ahí cosas por comprender sobre cómo se usa? En realidad pude agregar en Trello algunos tableros, pero después cuando quise dentro de los tableros poner actividades o subtemas como estaban en el mail, ahí o es la aplicación, bueno, o falta conocimiento
mío a través de la exploración, pero digo, ya que la utilizamos en una clase, me hubiese estado bueno que, no sé, como profundizar un poco más, pero explorarla un poquito más, ¿no? claro, me pareció eso a mí. Muy bien, muy Sí, bien. Isabel también coincide. sí. Muy bien. Bueno, es un buen dato ese para tener en cuenta. La verdad es que en general lo que a mí me gusta hacer es más como poner en evidencia las situaciones, poner en evidencia esto de que cuando uno utiliza herramientas de tecnología vinculadas o atravesadas por la comunicación en un contexto organizacional o en un contexto de diálogo de por lo menos dos personas, lo que se logra es mucho más que lo que uno hace en la informalidad habitual o en los canales que tiene habitualmente. El objetivo pedagógico era más ponerlo en evidencia, pero es entendible también que se queden con las ganas de decir, bueno, buenísimo, pero déjame ver, saber cómo es el uso de la herramienta, ¿no? Así que está bueno, lo podemos tomar para la clase que viene, si quieren, yo les preparo ahí como un pequeño paseo por algunas herramientas y las recorremos juntos. ¿Qué más? ¿Qué más vimos? Al inicio hicimos una encuesta online, ¿se acuerdan? Que también esa la podemos recorrer la semana que viene. Utilizamos una pizarra digital, una pizarra compartida. Utilizamos el diagrama de Gantt, que se podía tomar una plantilla base y compartir con todos. De hecho, yo se la había compartido a Paula. Utilizamos la plataforma Trello, que la presentó Raúl. ¿Qué características tienen estas tecnologías? Mejor planificación. Muy bien, sumamos planificación, ¿es cierto? ¿Qué otra característica tienen estas tecnologías? Colaboración, Planificación. Exacto, son trabajo en colaborativas, equipo. ¿no? Sí. Exacto, algo que está muy de moda hoy, que son colaborativas, que cuando yo genero algo sobre esa plataforma, sobre ese diagrama, sobre esa plantilla o sobre esa encuesta, todos, como dice ahí Agustín, pueden acceder en simultáneo, todos ven el impacto de lo que yo estoy haciendo. Por lo tanto, no trabajamos 3 veces sobre tres documentos distintos, todos al mismo tiempo estamos generando un mismo cuerpo de diálogo, un mismo cuerpo discursivo, y eso nos ordena, ¿no? Nos permite ver lo que está haciendo el otro, y muchas veces estos espacios tienen incluso hasta espacios de diálogo paralelos, es decir, chats. Uno está trabajando en un Google Drive, en una plantilla de Google, como la del otro día, y tiene la posibilidad de ver quiénes están conectados y si hay otras personas conectadas, abrir canales paralelos de conexión y de diálogo, ¿no? Como un chat que nos permita estar sentados uno enfrente del otro prácticamente. Otra característica que me parece no menor, dijimos colaborativas, dijimos que son de planificación, dijimos que son tecnologías nuevas que cruzan lo tecnológico con lo comunicativo. Hablamos de la que son aplicaciones que hacen más eficiente la gestión. Muy bien, suman eficiencia. Gestiona plazos. Exacto, habíamos puesto plazos, exacto. Pero más conceptualmente, otra de las características que tiene es que son libres en general, que suelen tener distintos niveles de apertura, distintos niveles de uso, están pensadas para distintos tipos de sujetos, pero en general suelen tener un nivel estándar en donde uno puede acceder libremente, es decir, sin que tenga que tener o una pertenencia institucional, o una pertenencia orgánica a un lugar físico, o sin que tenga que tener una erogación económica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo trabajar como emprendedor en un proyecto con Liliana, que está en España, ¿no? Con Liliana, que está en España, los dos trabajamos hasta que esto se conforme en una empresa, más o menos juntos en una idea, pero sin un órgano que nos condensa, sin una arroba, algo. Cada uno somos Alejandro y Liliana, trabajamos en un proyecto conjunto y podemos volcar nuestras ideas, podemos volcar nuestro proyecto ahí, sin necesidad de pertenecer a un organismo que contrate eso, sin necesidad de convalidarlo con esa plataforma y sin necesidad de hacer una erogación económica inicial. Es decir que vamos a llamar libertad de estas plataformas, que obviamente todos sabemos que son plataformas que no se generan
aunque tienen un componente relativamente altruista, porque muchas de ellas son de código abierto, no las que vimos, pero muchas de ellas son de código abierto, no se generan por amor al arte. Quien las genera también recibe un beneficio económico. ¿Cómo es el beneficio? Bueno, cuando uno empieza a pagar a partir de determinado tipo de uso, por ejemplo, cuando yo quiero tener a mi empresa, o en mi caso, por ejemplo, a mi universidad con una plataforma de estas, el volumen de temas que trabajo y el volumen de personas que trabajan de mi equipo solo en rectorado somos 47 personas. Imagínense, si metemos los 47, bueno, ahí Asana o Trello me van a venir y decir, che, Ale, mira, todo bien, pero empezá a pagarme, hermano, porque te estoy solucionando un problema grande de gestión. Esa es una forma de cómo ellos monetizan estas plataformas. La otra forma es vendiéndonos a nosotros, ¿no? Alguna vez habrán escuchado esto en algún lugar, alguno de ustedes, que es lo que se vende es la economía de la conducta, la economía conductual, la economía del comportamiento. Es decir, hay grandes fondos, empresas, o vaya uno a saber quién, capitales, que lo que compran es la conducta anonimizada de la gente, que necesitan saber cuándo se conecta a alguien, cómo se trabaja, qué grupos de cuántos son, cómo es la dinámica grupal, en el caso de esto. En el caso de foros, por ejemplo, es qué participación tienen, quién se lee, cuánto tiempo pasa uno mirando un video. Esa conducta, para una empresa que toma decisiones, es oro en polvo. Es decir que, y muchas veces lo que también nosotros somos el producto en el sentido que lo que hacen es mostrarnos publicidades en función de esa conducta, ¿no? O sea, uno está navegando y le aparece una publicidad y dice, che, es gratis, sí, es gratis, pero porque te están vendiendo a vos, básicamente. Hay una empresa que está pagando a que Alejandro esté navegando ahí para mostrarle una publicidad, ¿no? Al estilo Facebook, por ejemplo. Lo que quiero decir con esto es que esas conductas masivizadas son los que componen datos. Esos datos son los que componen algo que se llama Big Data. Grandes datos, grandes datasets, grandes sets de datos que anonimizados, masivizados, transformados en ceros y uno, después sirven para componer un escenario de comportamiento humano frente a distintas situaciones, distintas plataformas, distintos usos de cosas. Acá empezamos a conectar lo que es un uso muy cotidiano nuestro, muy sencillo, que es, me meto en Trello, lo navego como hizo Raúl, lo voy aprendiendo a poco, tal vez entro a YouTube y miro un tutorial de cómo usarlo, tal vez se lo comparto a un amigo por mail, y le digo, che, metete acá y empecemos a trabajar juntos en esto, qué sé yo. En cada una de esas plataformas donde yo estuve, en Trello, en YouTube donde vi el video, en el correo, en WhatsApp, de fondo lo que hay son grandes volúmenes de datos de mi navegación por ahí. Es decir, mi simple navegación por una plataforma no es Big Data, pero compone o ayuda a componer tecnologías que están cambiando el mundo como la Big Data. Uno puede después tener una valoración sobre eso. Es decir, che, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo quisiera que la navegación sea libre. No quiero que mis datos sirvan para que vaya uno a saber quién, sepan cómo es la conducta masiva de la gente. Ustedes saben que en sociología hay una gran máxima, que es que uno no puede predecir cómo una persona va a reaccionar frente a una persona individual, cómo Alejandro va a reaccionar frente a un incendio, frente a un choque, o frente a lo que fuera, pero sí se pueden predecir actitudes en masa. Porque uno puede estudiar la secuencia, puede estudiar la historia, puede estudiar ejemplos, puede estudiar simulacros, y sobre eso hay cierto rango, obviamente con errores, es decir, que no... No sé si trabajarlo ahora, pues se nos va a ir un poco el tiempo, pero... ¿Alguno trabajó con Google Trends? A ver, vamos a hacer un pequeño paseo. Esto me pasa siempre, yo me distraigo muy rápido y después cuando llega la hora de, de terminar la clase no la termino. Espérenme que buscamos... Les comparto así van viendo lo que hago. ¿Ven ahí? Google Trends. Abran micrófono si quieren hablar conmigo, pues no voy a leer el chat. Google Trends lo que tiene es una plataforma, digamos, una web de Google, en donde nos permite, con muchas limitaciones, ver qué es lo que está buscando la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, te dice, mira, hoy es tendencia en donde estás vos, particularmente la Copa Mundial de Fútbol. O fútbol americano en Estados Unidos, o Taylor Swift en Estados Unidos, ¿no? Y te lo desgrana. Hasta acá
algo que uno puede más o menos ver en Twitter. Ahora, yo quiero buscar, por ejemplo, voy a poner, para no herir sensibilidades de nadie, Universidad Champagnat, así ponemos un ejemplo particular. Muy bien. Universidad Champagnat en Godoy Cruz. Yo busco Universidad Champagnat en Godoy Cruz, le digo, che, Google, decime específicamente en Argentina, pero ¿sabes qué? Mostrame particularmente qué está sucediendo en Mendoza, que es donde está alojada mi universidad. Y mostrame qué pasó, no en tanto tiempo, o sí, mostrame los últimos 5 años cómo ha sido la tendencia de búsqueda en mi universidad. Bueno, acá viene el crecimiento de cómo la gente me está buscando a mi fundación, a mi universidad en Google. Cómo la gente pone algún tipo de concepto sobre Universidad Champagnat en Google y le sale mi resultado. Digo, bueno, pero mostrame lo más cortito. Quiero saber qué pasó ahora, en el último día. Bueno, lo que pasó en el último día es esto. Tuviste estas búsquedas por hora a las 2:34, a las 3:46, a las 4:12, distintos picos. Vamos a poner 90 días. Entonces, perdón, 90 días es muy poco, aparentemente. Voy a poner. En 12 meses te dice en dónde te buscaron, te dicen cuáles son las consultas relacionadas. Cuando alguien pone Universidad Champagnat, ¿qué otra cosa suele buscar? Yo tengo la posibilidad de decirle, ¿y qué está pasando con la Universidad Católica de Cuyo? ¿Qué está pasando con la Universidad Católica de Cuyo de San Luis? Si nos comparamos, obviamente no en Mendoza, ya en toda Argentina. Espérenme, a ver, vamos a buscar una en Mendoza si no tengo que volver para atrás. Universidad Aconcagua, que es otra universidad de acá de Mendoza. Ven que acá les pone. Bueno, si te comparás en los últimos 12 meses, esta es la búsqueda de Universidad Aconcagua, estas son tus búsquedas. En la media total, Universidad Aconcagua, estos no son porcentajes, yo les muestro con el dedito como si estuvieran acá presencialmente. Estos no son porcentajes, ahora les explico qué son. Estas son las búsquedas. Y relacionadas, bueno, acá tenés búsquedas relacionadas de Champagnat, tenés búsquedas relacionadas de Aconcagua. Yo sé que Raúl ahora me va a decir que quería verlo un poquito más en detalle, pero les muestro eso para que vean lo que vimos recién muy velozmente, no estaba dentro de la planificación de hoy. Eso lo que es Big Data. Eso es Big Data, ¿no? Big Data con bases de Google. Google te permite ver hasta ahí. Te dice, ¿vos qué querés ver? ¿Qué querés saber? Quiero saber qué está buscando la gente sobre esto. Bueno, ¿en qué periodo? ¿En dónde? ¿Con qué búsqueda relacionada? Esto está buscando, esto es lo que está relacionada, este tema estalló. Ahora, imagínense ustedes trabajan en un hotel, ¿no? Y quieren saber, quieren promocionar ese hotel, quieren hacer una campaña comercial de ese hotel, ¿no? Entonces pueden entrar ahí y saber más o menos, un hotel en Mar del Plata, cuándo la gente empieza a buscar vacaciones. ¿Cuándo empieza a buscar hoteles en Mar del Plata? Y cuando busca hoteles en Mar del Plata, en Google, pone alojamiento en Mar del Plata, pone cabaña, pone hotel, ¿qué pone? Porque la palabra clave que está usando, después a mí me es clave, porque yo puedo poner toda mi web seteada con esa palabra, o puedo poner publicidad en Google para esa palabra. Por lo tanto, si yo sé que la gente busca alojamiento en Mar del Plata a partir del mes de julio, con picos en el mes de septiembre y octubre, bueno, mi campaña comercial tiene un montón de información, ¿no? Mucho más grande que una campaña que si estuviese a ciegas, imaginando cómo se comporta la gente. Ahora imaginen si yo tengo una empresa de lo que fuera y de repente le digo a Trello o a YouTube, le digo, che, ¿vos tenés cómo se comporta la gente cuando trabaja en grupos de 3 personas? ¿Cuánto se conecta más o menos? ¿Cuánto hablan entre sí? ¿Qué tipo de archivos suben? Sí, tengo toda esta información, mirá. Anonimizada, no importa si esto lo usó Raúl, si lo usó Gladys, si lo usó Zulma, tengo todo esto. Bueno, entonces yo puedo tomar decisiones con mucho más certeza. Eso es el mundo que estamos entrando. Es un mundo en donde los datos valen oro, en donde lo que se vende son datos, aparte del consumo de la gente,
y donde si yo sé usar eso para mi beneficio, puedo tener un salto, una diferencia cualitativa y cuantitativa respecto a mi competencia enorme. En ese mundo estamos hoy en día. Insisto con esto, no es una valoración. No quiero que ustedes vean acá una valoración positiva o negativa de esto. Lo que yo quiero que ustedes que salgan de esta clase hoy jueves sabiendo que está sucediendo esto. Después pónganle el mote que quieran, pero no pueden no saber que está sucediendo esto. Porque eso es clave. Muchas veces, sobre todo en Argentina, con nuestras grandes viseras ideológicas, y se los dice alguien que milita en un partido y que tiene una afinidad política muy clara, ¿no? Pero con nuestras grandes viseras ideológicas, nos cerramos tanto a la robótica, al cambio del mundo que estamos viviendo, a la inteligencia artificial, que parece que porque nosotros nos enojamos no sucede, ¿no? Y eso es muy simpático, porque es como que uno se enoja con la ley de la física, entonces no sucede, con la ley de la gravedad y la manzana no cae. Mira, vos por más que te enojes con la gravedad, la manzana cae igual, digamos, no hay mucha vuelta con eso. Y esto es más o menos lo mismo, ustedes pueden enojarse lo que quieran, pero sepan que ustedes, cuando navegan en YouTube o en donde sea, son un dato que vale oro para una empresa que cuando tiene un conjunto de datos puede saber para dónde va la cosa. Yo digo una empresa, uno puede pensar en políticas públicas también, o puede pensar en un montón de cosas, en catástrofes, puede pensar en COVID, por ejemplo. Díganme si nosotros no podíamos usar esto para anticiparnos cuando la gente estaba empezando a buscar masivamente y cortar las cosas 2 semanas antes de que estalle, y no cortarlas al pedo eventualmente, ¿no? También. Bueno, esto son ese tipo de tecnologías que, como les decía antes, el cruce entre comunicación, tecnología, planificación, como había dicho ahí, no me acuerdo quién, puede marcar una diferencia importante respecto a nuestras prácticas tradicionales. Vamos a ver una pequeña presentación, no tan pequeña, que la clase de hoy va a ser esa presentación. Muy buenas tardes, Raquel, ¿cómo estás? ¿Te perdiste Google Trends? Vamos a compartir. Espérenme, a ver, ¿dónde está? Acá está. ¿Están viendo? Sí, Bueno, perfecto. Sí. muchas gracias. Habíamos dicho la semana pasada que hoy íbamos a trabajar sobre un bloque teórico un poquito más denso. Tener la clase de el martes pasado, perdón, no la semana pasada. Tener la clase del martes y las reacciones o la interpretación que ustedes hacen de la clase del martes, en donde hablaron sobre todo de la primera parte y no tanto de la segunda, me sirve un poco a mí para planificar la tercera clase, que es la del jueves que viene, que seguramente tenga un componente práctico más alto, porque es lo que les ha generado más atracción. Pero en la clase de hoy vamos a trabajar un poco más con teoría de comunicación, no porque ustedes estén estudiando o sean comunicadores, pero sí porque hay algunas cosas de las que venimos charlando que es necesario que ustedes las puedan analizar con un poquito más de marco teórico. Les prometo que la clase que viene vuelve a ser de nuevo Alejandro, más práctica. Sí. Emilia, ¿puedo comentarle algo? Yo vi la grabación recién ayer porque no puedo participar los martes. Sí. Y la verdad que no es que a mí no me atrajo más la primera porque me cuesta muchísimo la tecnología. Y la segunda me resultó mucho más fácil. Yo para que no quede ahí, me resultó mucho más entendible y pero lo quería traer, ¿sí? Bueno, gracias. Emilia. Gracias. Sí, gracias Emilia. Quizás si también es porque vos no estuviste, por más que hayas visto la grabación, quizás si estabas ahí podías también plantear algunas dudas o dificultades y eso ayudaba a que no te resulte o que te resulte más asimilable. Pero el jueves que viene vamos a intentar trabajar un poco sobre algunas cosas teóricas, como para no abandonar que esto es una formación de posgrado, pero también vamos a trabajar sobre crisis en organizaciones y vamos a traer un caso concreto para ver cómo se puede solucionar una situación de crisis utilizando las tecnologías actuales. Así mezclamos un poco. Bueno, decíamos, comunicación para la gestión. No es comunicación, no es gestión de la comunicación. No es gestión de la comunicación, es comunicación para la gestión, que no es lo mismo. A ver si yo puedo sacar esto de acá, que me molesta. Acá está. Muy bien. Lo que nosotros venimos conversando ya desde la semana pasada es que la transformación de la comunicación en estos últimos
pónganle ustedes el tiempo que quieran, imaginamos más o menos unos 10 años, 15 años, espérame que se me fue. Ahí está. Unos 10 años, unos 15 años, hizo que se modifique el rol de la persona que hace comunicación en una organización. Cuando hablo de organización, estoy hablando de el término más abierto que puedan imaginar. Una organización, una ONG, una empresa, una fundación, un emprendimiento, un cine barrial, una familia, ¿por qué no? De todo, ¿no? La comunicación clásica solía tener un rol de mediación, es decir, había un conjunto de personas que se juntaban, que se reunían en esa empresa, digamos, tomaban una serie de decisiones, de acciones, de planificación, y le pasaban eso al comunicador, y le decían, che, bueno, salgamos a comunicar esto. Por ejemplo, aumentamos los sueldos, comunicáselo al personal, o hablar con el área de recursos humanos, comuníquenlo. Vamos a abrir un local nuevo sobre tal tema, hacer una buena comunicación, salgamos a la calle y logremos que la gente se entera que nosotros vamos a estar con un local en tal o cual lugar. Esa es la comunicación que solía ser más clásica y que, ahí entre paréntesis yo les digo si solía o si suele, porque hay muchas organizaciones, muchísimas organizaciones que todavía siguen viendo la comunicación en ese rol. Ahora, ¿por qué está la comunicación dentro de esta diplomatura? Porque hoy la comunicación se piensa y se planifica como gestión, como un eje de la gestión, como una parte más de la gestión. Es decir, que participa tanto en la medición, en la métrica, en la ejecución de ese plan que se hizo, en la forma en que eso se transforma en realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es parte de ese proceso de gestión. Es un elemento determinante en una estrategia institucional. Eso transforma el rol del comunicador, pero también transforma a las personas que antes trabajaban en la planificación y que ahora tienen que tener una idea sobre la comunicación, ¿no? Acá les traje una cita de Elizalde y Riorda, ambos trabajan sobre comunicación pública. Elizalde en realidad con más ahínco sobre liderazgo, sobre comunicación en general, Riorda con más énfasis sobre comunicación pública y sobre todo política, campaña, comunicación de crisis y demás. Dicen ellos, no es posible poner en funcionamiento y transformar una estrategia en algo real, en algo que tenga efectos, si no se utilizan diferentes niveles y dispositivos de comunicación. Esto es lo nuevo, ¿no? Esto es lo nuevo. Antes uno podía llevar adelante una estrategia y llegar al final de la escena y decir, che, lo comunicamos, sí, sacalo por acá. Hoy, si uno no trabaja con diferentes niveles y dispositivos de comunicación, y yo le sumo ahí de tecnología, no es posible en la sociedad en la que estamos actualmente transformar una estrategia en algo real, en algo que tenga impacto concreto. Esto dice Elizalde y Riorda en un libro que sacaron el año pasado, que se llama Comunicación Gubernamental, que para el que le interese la comunicación pública se los recomiendo. En realidad ellos son compiladores, tienen un par de artículos, pero hay una serie de artículos muy diversos en el medio. Bueno, y también cambia el sujeto que recibe la comunicación, ¿no? Cambia la persona que era antes el receptor. Cuando uno estudiaba comunicación clásica en las carreras de ciencias de la comunicación, y espero que no se siga dictando así, estaba el emisor, el canal, el receptor, ¿se acuerdan? Todo eso que deben haber visto o en el colegio, o en alguna carrera de comunicación, o en alguna carrera de ciencias sociales. Bueno, hoy cambió. Antes hablábamos de target, hoy ya no se habla más de target, se habla a lo sumo de microtargeting, pero a partir de un concepto muy distinto al del target. El microtargeting está mucho más centrado en bases de datos, principalmente en bases de datos. Antes hablábamos de consumidor, hoy hablamos de prosumidor. Este es un concepto que ahora vamos a explorar. Antes hablábamos de el ciudadano, el elector, o póngale el nombre que quieran, cuestión pública. Hoy hablamos de tribus, ¿no? Tribu también para reemplazar target. ¿Por qué tribu? ¿Alguno tiene una idea? ¿Alguno sabe? ¿Alguno escuchó de por qué estamos hablando de tribus y no target? Puede ser porque la tribu sea más fiel con el producto, se trata de un tema de fidelidad. Mira, no lo había pensado así, puede ser,
Ah, bueno, esa es la visión que se le da acá. Puede ser, está bueno. Sí, hay algo de eso, ¿no? La tribu es distinto a un target, es cierto. Y hay otro componente también. De Sí, pertenencia. el sentido de pertenencia. Ahí estamos. El sentido de pertenencia, no con el producto, por lo menos no tanto con el producto de esa comunicación o de esa empresa u organización, sino inicialmente adentro de la tribu, ¿no? Piensen, por ejemplo, en Argentina, o creo que en muchos lugares más, el colectivo feminista, ¿no? Es una tribu, para hablarlo de alguna manera. Una gran tribu que tendrá sus subtribus. Ahora, ¿qué diferencia hay con Target? Que antes, cuando uno iba a una agencia de publicidad, decía, hola, quiero hacer una publicidad para vender esta polenta o este Mercedes-Benz. Entonces decía, bueno, tranquilo, si querés vender Mercedes-Benz, tenemos estas revistas que apuntan a un target ABC1. ¿Lo habrán escuchado alguna vez o no? El famoso ABC1, ABC, etcétera. Bueno, hoy ya no se apunta a targets como se publicaban antes. ¿Por qué? Porque en una tribu, en un colectivo feminista, por ejemplo, podemos tener a una chica de barrio norte, en Buenos Aires, o de La Quinta, acá en Mendoza, con una chica de Constitución, de Bursaco, que es donde vivía yo cuando vivía en Buenos Aires, o con un colectivo trans que se mezcla con el colectivo feminista, entonces ya no le hablo solo al género femenino, a la mujer. Bueno, eso que está en parte impulsado por la nueva realidad de las redes sociales, y ahora vamos a hablar un poquito de eso también, transforma totalmente la comunicación, pues yo ya no le puedo hablar a la chica o al chico de Barrio Norte con una revista cara. Antes era mucho más fácil. Hoy, cuando yo lanzo un mensaje, para que ese mensaje tenga efecto, tengo que lanzarlo en plataformas donde está la gente. Pero si yo lo lanzo en una revista que lo leen 500 personas y en cambio tengo una red social donde lo pueden leer 500.000 personas, cualquier persona que esté planificando una comunicación masiva te va a decir, y mirá, lanzarlo en las redes sociales. ¿Cuál es el costo? Y es más o menos lo mismo. Y bueno, lanzarlo en las redes sociales. Entonces, si yo lo lanzo en las redes sociales o en una web o en el mundo de Google o donde ustedes quieran, ya no le puedo hablar más a la ABC1. No está más eso, se diluyó. Y se transforma también el que recibe mensajes, ya no es más un consumidor, es un prosumidor. Esto, me voy a meter un poquito con teoría, es un cambio paradigmático para los que estudiamos comunicación, porque antes era eso, era el emisor que generaba un mensaje que lo recibía un receptor. Las teorías más clásicas del receptor eran las que hablaban de un receptor pasivo, ¿no? En donde la teoría naciente de la comunicación es la que se llama teoría hipodérmica. El mensaje llegaba a un receptor y lo transformaba. El receptor, como si fuese un ente vacío, era llenado por ese mensaje y cumplía su objetivo. Bueno, después el estructuralismo, las teorías latinoamericanas, la escuela británica, un montón, la escuela de Frankfurt, un montón de diferentes escuelas de la comunicación, fueron poniendo eso en duda, hablaron de mediaciones, hablaron de resignificación, depende de la cultura, ¿no? Depende de la corriente teórica. Aníbal Verón, bla, 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 bla. Algunos de ustedes lo deben conocer. Pero nunca llegamos al punto de prosumidor. Hoy, prosumidor, fíjense que es una palabra que viene de consumidor. Es decir, que la teoría de la comunicación está muy atravesada por el marketing hoy, cosa que a los comunicadores nos duele un poco. Pero básicamente lo que quiere decir esto es que la persona que consume ese mensaje lo reproduce, no en el término más clásico de reproducir, sino reproduce, es decir, vuelve a producirlo y lo lanza a un mundo de comunicación masiva casi con el mismo poder que yo lo lancé a la calle. Yo, como ejemplo, les traigo algo, como les dije, yo trabajo mucho con el sector público, que es, ¿vieron cuando antes se hacían grandes panfletos de los partidos políticos con estos son nuestros valores y una cara seria de una persona con sus bigotes, qué sé yo? Bueno, hoy eso obligadamente tuvo que cambiar, ¿no? Porque el ciudadano que recibe un folleto electoral quizás lo interviene con el diseño, le mete una idea cómica, lo mete en el medio de un meme o lo transforma en un meme, lo saca a las redes sociales y tal vez mi mensaje original lo vieron
500 personas, 1000, 5000, 100.000 personas, y el meme quizás dura 10 años y lo ven 14 millones de personas. Entonces, esa persona que hizo un meme está teniendo un poder de generar un mensaje, una comunicación en el gran mundo de la comunicación que lo transforma. Ya no es más un mero receptor que puede darle un sentido a lo que yo estoy diciendo a partir de su cultura. Hoy es una persona que tiene una potencialidad de generar mensajes masivos muy grandes, sin caer en la idolatría de la famosa democratización de las redes sociales, cosa que es muy dudosa, ¿no? Pero sí está sucediendo esto que les digo. Un ejemplo para quienes estamos en Argentina, y perdón que ponga ejemplos solos de Argentina. Un ejemplo para quienes estamos en Argentina, la imagen del mago sin dientes en la campaña de Macri cuando terminó en el búnker, solo, sentado, cuando perdieron las elecciones, ¿no? Ese es un ejemplo. Uno pensaba un dispositivo político donde iba a hablar alguien, iba a dar un discurso, iba a hablar el jefe de gabinete que ganó y la reinterpretación y qué sé yo. Y tal vez eso lo vieron a la noche, a la madrugada, determinado conjunto de gentes, y la imagen del mago sin dientes sentado, que es un personaje cómico acá de Argentina, sentado en una silla, medio triste, desolado, ahí en un búnker vacío, tiene una fuerza que se transformó en meme, que se transformó en todo eso que pasó, mucho más grande que el mensaje que yo como comunicador o como jefe de campaña quise hacer. Buenas tardes, Brenda. Alejandro, una consulta. ¿Este prosumidor también tendría relación no solo con aquel que hace algún meme, sino con el que de repente comenta en otra red y a través de ese comentario se potencializó en extremo? Te pongo un Exacto. ejemplo, no sé si, por ejemplo, bien concreto de algo que pasó en Chile. Nosotros tenemos la subsecretaria de Salud, que ella es un rasgo característico que todos los días sale con una blusa distinta, ¿ya? Y de repente apareció un grupo de diseñadoras que hicieron una cuenta de Instagram como comentando un poco las blusas y distinto. Y tenía, no tanto perfil, un poco, pero hubo alguien de una cuenta de TikTok que comentó algo de la subsecretaria. Mira, si hasta tiene una cuenta, simplemente lo mencionó, hasta tiene una cuenta de Instagram, y solo bastó ese comentario dentro de este TikToker para que esta cuenta de Instagram pero explotara y estas chicas se hicieran, o sea, súper famosas y era todo el mundo sigue, tienen 600, no sé, muchas, como 600.000 y tal, o más seguidores, que acá para Chile también es harto, solamente en la cuenta de que siguen los tipos de blusa que usa la subsecretaria, ¿me entiendes? Es algo que en realidad nadie pensaría que puede aprender, prendió así notablemente y ha salido noticias alrededor. Ese sería, ese que comentó, ¿también se cataloga dentro de esto? ¿También es un prosumidor? Okay. Exacto, es un gran ejemplo. Es un ejemplo todavía mucho más acertado que el del folleto electoral porque nos mete en algo más cotidiano todavía, que es una persona que comentó que había una cuenta de Instagram a partir de otra plataforma que era TikTok y que tal vez ese mensaje de esa persona tuvo, no sé, 300.000 me gusta y uno dice, ah, bueno, nació un nuevo famoso. No, esa persona mañana desaparece, la gente no es que lo empieza a seguir porque hizo ese comentario. Desapareció, fue ahí, hizo un mensaje masivo, lo resignificó, cambió algo y logró mover la masa de una persona, de una serie de gente muy grande hacia una cuenta de Instagram, y ese que lanzó ese mensaje ya está, tal vez el otro día lanza otro mensaje efectivo, pero esa idea cambia rotundamente y lo que quizás transmite mucho más la camisa, la blusa de esa subsecretaria, ahora que está de moda y que todo el mundo está hablando de eso y que todos lo siguen, que el mensaje que esa subsecretaria quiere dar. Transmite, quiero decir, en todo su sentido, ¿no? En el sentido general de la comunicación. Ustedes saben que cuando uno comunica, lo que comunica, es decir, lo que yo estoy diciendo en sentido más abstracto, más objetivado de mi palabra, es solo una parte. Ustedes escuchan mi voz, en este caso ven una presentación, que los voy a ver, ahora me están viendo a mí, ven cómo estoy vestido, ven dónde estoy, ven qué hay atrás, intentan imaginar, me ven a mí con esto, ven el entorno, escuchan mi tono, escuchan mi voz que está media resfriada. Todo eso, se miran a ustedes cuando les toca hablar, se miran a ustedes cuando están en silencio, pero ahora se vuelven a mirar a ver cómo los ve el resto. Todo eso hace a la comunicación, al mensaje, ¿no? Todo eso hace a cómo yo interpreto lo que el otro me quiere transmitir. Entonces, tal vez la subsecretaria, mañana, el día de mañana, cuando sale a hablar, alguien dice,
Y claro, vos lo que pasa es que tenés la plata para comprarte una blusa para salir todos los días con algo distinto, ¿no? Así es muy fácil hablar desde esa posición. Y tal vez otro dice, a mí esta chica me encanta y está muy bien lo que está diciendo porque se la nota seria, todos los días aparece bien vestida, es una persona que respeta a la persona que lo está escuchando, una persona que siempre sale bien prolija, no en cambio como tal otro. Bueno, eso hace a la comunicación, sobre todo en comunicación política, pero también en la comunicación corporativa, ¿no? Eso hace mucho a la comunicación. Ustedes lo deben haber visto en situaciones de mediación o de conflicto, en donde el otro se pone en una posición, se siente y se pone así automáticamente, y el que está enfrente ya sabe que lo que viene va a ser más o menos rechazado. Entonces hay que desarmar un poco eso, ¿no? Si yo quiero que el que está enfrente empiece a aceptarlo y que el que está con los brazos cruzados lo acepte, entonces en PNL decimos, bueno, hay que mover la cucharita como el que está moviendo la cucharita. Si uno está tomando un café y yo quiero convencer a ese, yo tengo que empezar a espejar a ese otro. Entonces está tomando un café, yo también tomo un café. Empezar a ponerle un espejo, empezar a mostrarle cómo mi gestualidad lo copia al otro y lo ablanda. A veces eso se pone en palabras. Dice, no, tranqui, no te tenses, no te cruces de brazo. Tranquilo que lo que vamos a charlar ahora es para... No hay ningún problema, hola Janet. Lo que vamos a charlar ahora es para poder llegar a un acuerdo. Si hoy no llegamos a un acuerdo, llegaremos más adelante. Pero hoy no hay que tomar ninguna decisión definitiva. Bueno, el otro ya hace así, se distensa, ¿no? Se separa un poquito de la silla, se tira para atrás, ya respira distinto, toma agua. Eso hace a la comunicación también. ¿Y qué dije? No, la verdad que no le dije nada raro. Si yo le digo, supongamos que quien estaba diciendo era Raúl, le digo, Raúl, tranquilo, hoy no hay que llegar a un acuerdo, como les dije recién, o si les digo, mira, Raúl, si vas a estar de brazos cruzados, mejor levantate, andate o vení la semana que viene. Eso cambia rotundamente, ¿no? Entonces, en la interpretación de la gestualidad del otro, cómo yo eso lo transformo en mensaje, eso hace mucho a la comunicación. Es decir, que en ese contexto... ¿Puedo hacer Sí, Mario. una consulta? ¿Se utiliza en este caso también, por ejemplo, para una campaña política, lo que es la segmentación? ¿Lo asimilaríamos a quién va dirigido como, en este caso llamamos prosumidor? Pero en una campaña política, ¿pasa lo mismo? Es Sí, se decir, sigue... a ese prosumidor, de ahora, ¿vamos por una segmentación? No del prosumidor. El prosumidor en realidad es un efecto de las redes sociales. Es como hoy la comunicación cambia porque cualquiera puede generar un mensaje masivo. Se sigue segmentando. Se sigue haciendo esto de microtargeting, segmentación. Hay en Argentina un discurso muy famoso que siempre los partidos que son antiperonistas lo suelen recordar, que es Perón hablando frente a los trabajadores y Perón hablando en la Bolsa de Comercio, ¿no? No sé, quienes son de Argentina tal vez lo habrán escuchado alguna vez, que es que cuando le hablaba a los trabajadores le decían, muchachos, hay que ir por todo, no puede ser, que y cuando va a la Bolsa de Comercio les dice, estimados empresarios, ustedes saben que si yo no contengo esto, es muy probable que estos trabajadores los vengan a comer a ustedes, porque si ustedes pagan 2 pesos la hora, en algún momento se van a quedar sin empresa. Ese doble discurso, que para algunos es un gran ejercicio de conducción y para otros es un problema ético o moral de Perón, no importa, no caigamos en esa valoración ahora, hoy es impracticable con las redes sociales, porque si yo digo algo tan brutalmente distinto en un espacio, y después lo quiero decir en otro algo distinto, es muy probable que alguien me lo cruce y que eso se haga más masivo que hasta mi mensaje. Le pasó a Alberto Fernández, pobre, nuestro presidente de Argentina. Él durante los años que estaba peleado con la vicepresidenta decía algunas cosas sobre la vicepresidenta y hoy por su función, por su rol, por su responsabilidad institucional, obviamente no puede salir a decir, no, la verdad que Cristina no tiene razón en esta. Está en una situación en donde tiene que seguir trabajando en una línea discursiva del gobierno. Entonces se contradice con lo que dijo hace 3, 4, 5 años. ¿Qué sucedió? Que los mensajes, la réplica de la contradicción entre ese mensaje de 2017, pongamos, y el de 2021, es todavía más grande que el mensaje de Alberto Fernández. Tiene más impacto eso que lo que quiso transmitir el pobre Alberto Fernández. Es decir, en el momento en el que estamos actualmente, la posibilidad de segmentar discursos, diferenciarlos a partir de la persona a la que le hablo, ya es prácticamente
impracticable. Es muy difícil de hacer, digamos. Realmente no es aconsejable en política hacer eso. Sí se puede hacer microtargeting, base de datos, segmentación, uno puede pensar en distintos perfiles. Entonces tengo a un... A ver, no les quiero dar más ejemplos locales. Tengo... No, sí. perdón, Alejandro, yo me refería a eso, a este tipo de segmentación que vas a hablar, que estás hablando ahora. Sí, seguimos segmentando. Por ejemplo, eh, en la ciudad de Buenos Aires, cuando pasaron determinadas elecciones, se juntaron todos los datos, se compuso un dataset grande y se supo que en determinado barrio la gran mayoría había votado en contra de tal y en determinado había votado a favor de tal. Y incluso no solo por los barrios, sino por la mesa electoral y quién compone, quién va a esa escuela a votar, y más o menos todavía se podía tener un análisis más fino, se hizo un microtargeting muy inteligente que se mandó mails y cartas físicas a muchos vecinos diciéndole: sabemos que no nos acompañaste en estas elecciones, o es probable que no nos hayas acompañado en estas elecciones, pero queremos que sepas que. Y le dan todo un discurso político, en un mensaje particularizado, un correo, una carta, algo que no puede ser masivo. Y al otro barrio le decimos: sabemos que nos acompañaste, te queremos agradecer, queremos comprometernos con que vamos a seguir trabajando sobre esto. Bueno, ese es un microtargeting muy, muy inteligente, ¿no? Que ha funcionado mucho. Después el otro es generar distintos perfiles. Yo puedo tener a una persona muy ávida en el discurso, muy combativa y qué sé yo, que le habla a determinado público, puedo tener no voy a dar los más ejemplos locales, puedo tener una persona muy cercana a un discurso más policial, que le hable al que le tiene miedo a la policía. Puedo tener a otro que le hable más al que quiere que le controlen los precios y que le estaticen todo. Entonces voy segmentando las poblaciones a partir de distintas personas, que cada uno tiene su propia comunidad. Eso es más cercano a lo actual. Cada referente tiene su comunidad y un buen conductor debería tener diferentes roles que puedan cubrir más o menos las expectativas de todos, ¿no? Más o menos. Si es que eso es posible. Bueno, Alejandro, perdón, sí. y me parece que también esto de segmentación tiene que ver con los canales de comunicación. Hace un tiempo los jóvenes estaban en Facebook, migraron a Instagram, no sé ahora por dónde andan, pero después está el tweet, entonces es como que me parece que se habla de determinada manera, depende del canal, y creo que hay una línea que podríamos llamar segmentación, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Uno sabe que en determinadas redes sociales la gente se conecta a tal hora, suele ser gente de tal franja etaria mayoritariamente, suele reaccionar de tal otra forma. Hay redes sociales donde uno no va a vender, ¿no? Uno no va a Twitter a vender, pues no funciona. Hay redes sociales donde uno puede llegar a vender si es que tiene una acción comercial. Hay redes sociales donde sirve para instalarse, pero no sirve para generar consenso. Hay redes sociales que sirven mucho más para hacer empatía, para hacer grupo, para que la gente me vea con simpatía, pero no sirve para la masividad, como LinkedIn. Bueno, ahí hay una segmentación. Ahora, es muy probable que si vos decís algo grave en una red social, termine impactando en todas, ¿eh? Claro. Si vos te contradecís, la gente te va a buscar igualmente ahí. No es que no está. Está, lo que pasa es que está mayoritariamente en otro lado. Pero hoy ya esa frontera se diluyó totalmente. Y miren que todavía no metimos los medios de comunicación en el medio, que bastante operan también. Bueno, es al fin y al cabo lo que estamos hablando de la horizontalidad, ¿no? Esta horizontalidad de las redes sociales, donde una persona creó una cuenta que mostraba simplemente la blusa de la subsecretaria y esa cuenta tiene ahora 600.000 seguidores. ¿Y quién es la persona? No, es una flaca que andaba por la casa, que le pareció piola crear una cuenta, subir un par de fotos, y de repente esa persona tiene 600.000 seguidores. 600.000 es una bestialidad, emite mensajes que llegan a más gente de lo que llega a todo Página 2 en Argentina. Son números abismales. Y en 2 meses la gente se cansó de ver la blusa y esa cuenta ya no existe más, o tiene 600.000 personas que ya no la leen ni siquiera. Y el propio algoritmo de la red social te empieza a correr, te dice: ya no genera más interés, la gente ya no se queda más en tu mensajito más de 2 segundos. Considera entonces que ya no genera interés, te corren, ¿no? Bueno, esa horizontalidad, esa velocidad de las redes sociales no es sencillo de administrar, sobre todo cuando uno tiene mucho ego, ¿no? Que se cree que las 600.000 están ahí por uno y después en 2 semanas, esto le pasa mucho a las poblaciones más jóvenes. Yo creo que esto hay que trabajarlo mucho en la educación obligatoria, en la secundaria, ¿no? Que es, tal vez un pibe de repente tiene
un video que lo ven 300.000 tipos y se cree que es Ricky Martin y al otro día ya no lo ve nadie. Fue ese video, ese momento, eso que se viralizó. No es fácil manejarse con esto. No es fácil administrar el ego que genera esto, ¿no? Porque tal vez te vieron 300.000 personas. ¿A cuántos de ustedes los vieron 300.000 personas? Los comentaron, dijeron, che, qué bueno que está, qué sé yo, y en 2 semanas no te ve nadie, no te escribe nadie. Bueno, esa horizontalidad de las redes es violenta, es un poco violenta. Sigo con la presentación. Esta es la que sigue ahora es un concepto de Durán Barba. Dice, en las últimas décadas la gente tuvo acceso a una enorme cantidad de información, desmitificó a las autoridades, desarrolló un sentido común más agudo que el de las élites y perdió el respeto por el criterio de autoridad, ¿no? Esto que decíamos de la horizontalidad. Desmitificó a las autoridades, un sentido común más agudo que el de las élites, perdió el criterio de autoridad, accede a una enorme cantidad de información. Esto, así como les decía, si van a buscar a alguien que escriba sobre liderazgo, Elizalde es muy recomendable. Si van a buscar a alguien que escriba sobre comunicación política, Riorda es muy recomendable. En el caso de que quieran buscar a alguien que interprete desde la comunicación lo que está sucediendo con los grandes movimientos de personas en las redes sociales o esta nueva identidad digital, Durán Barba y Nieto suelen escribir en conjunto, tienen artículos o libros. Este es un libro muy interesante. Bueno, entonces la revolución científico-tecnológica del siglo que estamos viviendo transforma la manera en que las personas primero se vinculan entre sí, como pudimos recién más o menos ver entre todos, y también cómo se vinculan con la vida cotidiana. Piensen ustedes su relación con el celular. ¿No? ¿Cómo se relacionan ustedes con el celular? ¿Cómo es su vínculo con el celular? Bueno, en algunos casos es hasta casi peligroso. Uno pasa demasiado tiempo con un aparato delante, le genera mucha ansiedad de escucharlo sonar, no puede concentrarse, y hasta hace 10 años atrás, 15 o 20, esa relación con un objeto no existía, ese objeto no estaba, no existía, era algo absolutamente secundario o había personas que no lo tenían directamente. Este cambio es un cambio de fondo, entonces genera también cambio de ética, de valores, de percepción del mundo, de cómo yo me comporto frente a otros, cómo yo hablo con los otros, la forma en que yo tengo de escribir un mensaje de WhatsApp va también cambiando la forma en que yo me comunico con el otro. Porque mi mensaje es más corto, le pongo abreviaturas, le pongo imágenes, ¿no? Los GIF o ese tipo de cosas que uno en realidad ve un GIF y le da la interpretación. Esto es lo mismo que decíamos recién, le da la interpretación a partir de lo que uno ve de ese GIF. Ahora, tal vez uno se cree que le está diciendo al otro, ni loco, este fin de semana no podemos salir, y el otro interpreta, la verdad que no quiero salir, no tengo ganas de salir. Y yo le estaba diciendo que no podía salir. Bueno, eso es, en un mensaje escrito puede llegar a pasar, imagínense en un GIF, en una imagen que está ahí compartiéndose en las redes, en un meme o en uno de esos que tienen movimiento, ya no sé ni cómo se llaman. Bueno, entonces, si frente a todo esto, yo sigo haciendo comunicación como hacía hace 10, 15, 20, 30 años, bueno, es evidente que no va a funcionar, ¿no? Porque la persona a la que le estoy hablando, el mar a donde yo estoy tirando mi botellita con el mensaje adentro, cambió, está al otro lado, se fue para el otro lado el mar, ya no está más ahí. Antes era un mar, ahora es un río de agua dulce que está enfrente. Y yo sigo tirando una botellita con un mensaje ahí. Y no va a funcionar, porque la gente hoy se comunica distinto. ¿Qué quiere decir esto para quienes somos más comunicadores? Que cuando uno entra a una empresa y dice, ¿vos qué sabes hacer? Yo redacto gacetillas, armo redes sociales y saco memos para el personal y qué sé yo. Yo les diría que si son comunicadores no lo digan, porque uno ya da por sentado el acto de comunicar. Ya da por sentado que eso lo va a hacer alguien. Eso ya es casi un acto mecánico y es muy probable que en algún momento eso se automatice. ¿Cuánto puede faltar para que se automatice? Yo estudié periodismo, ¿no? Yo vengo del periodismo. Mi primera carrera de grado, la carrera con la que me formé, es el periodismo.
hay un punto en donde los periodistas nos cuesta muchísimo y seguimos peleando esta idea de la convergencia, de que salgo a la calle y digo, no, yo no te voy a mandar una imagen con un celular porque hay un gremio de prensa con los fotógrafos y no puedo invadir el otro gremio. Yo lo dije muchas veces y lo peleé en la redacción, pero llega un punto en que yo no mando la imagen con el celular y las 20 personas que están al lado mío ven el choque y mandan la imagen con el celular. Yo ya no puedo pelear contra eso. Es una muralla, una ola que me pasa por encima. Entonces hay un punto en donde uno tiene que entender que la profesión, lo que uno estudia, en realidad hoy lo que le da es un criterio, un sentido común, una óptica, un enfoque desde donde mira la vida, le da un marco desde donde piensa los problemas, pero ya no le da más la solución práctica, cómo resolverlo. Porque las cosas cambiaron, porque las cosas se automatizan, porque las cosas se digitalizan, porque las herramientas cambian. Entonces, yo soy escribano y me pienso que la gente va a seguir firmando una escritura durante los próximos 50 años. Y es muy probable que con la pandemia, con todo este quilombete que estamos viviendo, ¿cuánto tiempo más puede quedar de una escritura en papel donde yo tengo que ir a la escribanía a firmarlo y tiene que quedar mi firma ahí? Yo hoy firmo con firma digital y firmo con esto. Tengo 2 firmas digitales. La que más uso es la de acá. Tengo un Google Authentication que lo único que hago es entrar, me da un código, lo miro desde acá y pongo la firma digital. Y tiene más valor que mi firma holográfica, que es horrible, que la puede imitar cualquiera. Tengo 18 años, hasta mi hijo me la puede imitar. Entonces, si yo soy escribano y mi concepción de los próximos, recién recibido, imaginen que juré como escribano, decidí no ser abogado, acá en Mendoza, donde puedo estudiar abogacía y en las últimas 2 materias hacer para ser escribano, y entonces decido que mis próximos 50 años trabajaré para hacer el sector privado, propiedades y venta y compra y etcétera. Y tendré mi estudio donde la gente vendrá a firmar, yo lo sentaré enfrente y le leeré la escritura de esa... Bueno, eso no va a existir más. Yo no sé qué es lo que va a cambiar, pero eso seguramente no va a estar más. Si yo no puedo hoy verlo, es lo mismo que le decía antes con la ley de gravedad. No es que la manzana no va a caer, la manzana va a caer igual. Reconviértanse ahora, porque si no se reconvierten ahora, igual la ola los va a pasar por encima. Y con el periodismo pasa un poco eso. El periodismo, o la comunicación más clásica, sigue sentándose a decir, yo redacto gacetillas, o yo hago la nota de prensa de cómo terminó la bolsa de comercio. Y hoy en día hay robots, que ya está sucediendo, y sucede con muy buen resultado, que obvio, como es una base de datos, hay valores que suben, valores que bajan, acciones que suben, acciones que bajan, bonos, transacciones, volumen de transacciones, bienes sobre los cuales hubo transacciones, hay un robot que toma toda esa información y lo transforma en una nota. Y escribe lo que nosotros los periodistas llamamos una cabeza, que es, esta tarde cerró la Bolsa de Comercio de Buenos Aires con un alza de 7 puntos impulsada por las acciones de Asindar y ta. Segundo párrafo. Las acciones que más cayeron fueron las de ta, perjudicadas por la noticia de tal cosa. Tercer párrafo. Eso, que yo tal vez tardo 20 minutos en escribirlo, y que tal vez alguien que no tiene profesión tarda 2 horas, un robot lo escribe en 3 minutos. En 3. ¿Cuánto falta para que se reemplacen a todos los periodistas que escriben en Bolsa de Comercio? Y bueno, no sé, 3 años, 5, 10, 15, más que eso no hay, digamos. Esto es más o menos lo mismo. Yo les decía que si ustedes están vinculados al tema, es un poco brusco hoy la clase de hoy. Perdónenme la crueldad, pero como les decía antes, no es para que estén de acuerdo o en contra, es para que se vayan de acá con la sensación de lo que está sucediendo. De lo que está sucediendo en materia de comunicación y tecnología. Y que toca a todos. No toca a uno. Toca a todos. Estoy mirando a ver si ya lo puse adelante o si esto no se los había puesto. Y si no, se los digo ahora. Y en todo caso, cuando llegue lo salteamos. Que creo que no está. Uno se piensa que en mi industria no va a llegar, ¿no? O en mi sector no va a llegar. Pero es un error muy grave. Porque generalmente lo que suele suceder es que industrias tecnológicas o con fuerte componente tecnológico desarrollan métodos y herramientas para invadir otras industrias. Digamos lo más suave. Una empresa tecnológica se da cuenta que su desarrollo puede servir también para generar servicio en otra área. Entonces yo soy un taxista y me creo que mi disputa, mi competencia o mi posible alianza va a ser siempre con otro taxista. Y a lo sumo me va a ir bien si yo puedo armar una flota de taxis.
Entonces voy a tener 10 taxis trabajando al mismo tiempo y quizás pueda comerle mercado a la de enfrente. Y de repente, en Silicon Valley, 2 personas dijeron, che, si tenemos ya la gente conectada y tiene el celular y tenemos GPS en todos los celulares y todos tienen un sistema de mensajería, ¿por qué no puedo hacer que una persona que tiene ganas de llevar un viaje se postule y una persona que tiene ganas de viajar se postule y que los dos confluyan en una dirección? Y yo simplemente me quedo con una comisión de eso. Entonces viene la flota de taxis y dice, ¿pero vos tenés auto? No, yo no tengo auto, tengo la tecnología, tengo la idea, tengo el desarrollo. Ah, bueno, pero estás en Estados Unidos. No, no estoy en Estados Unidos, estoy donde quieras, y es tecnológico. Hay celulares en todos lados. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que las industrias que tienen grandes componentes tecnológicos pueden con mucha facilidad entrar, invadir, copar, pónganle el nombre que quieran, a industrias que antes pensaban que tenían un cerco al que no podía entrar nadie. Hay industrias o sectores o áreas que se sostienen por la exclusividad de lo que implica un título académico. Y está muy bien que sea así, porque hay un Estado que valida que esa persona es médico, o hay un Estado que valida que esa persona es abogado. Entonces solo esa persona puede operar, o solo esa persona puede firmar determinado juicio para presentarse ante un juez. Ahora, ¿va a ser siempre así? Y yo no creo que sea siempre así. No creo. ¿Habrá áreas que puedan permanecer así en el tiempo? Ojalá. Pero es muy probable que haya otras que no, y que con el tiempo vayan perdiendo esa exclusividad, o que se regionalice o se mundialice, ¿no? Es muy probable que suceda eso. Entonces uno lo tiene que tener en la cabeza, tiene que saber para dónde está yendo la cosa. Nosotros en educación, en la universidad, todavía seguimos siendo universidades fuertes, potentes. La Universidad de Champagnat tiene 4 sedes, tenemos 3 facultades, una universidad chica, y aún así siendo una universidad chica tenemos 4.000 alumnos de grado, otros 4.000 alumnos de posgrado, estamos creando carreras nuevas. Ahora, si el día de mañana el Estado empieza a reconocer títulos de 6 meses emitidos por Google, ¿qué sucede con la Universidad de Champagnat? ¿Puedo yo competir a la velocidad y a la capacidad que tiene Google de generar oferta académica? Bueno, posiblemente me cueste mucho. Es decir, que lo primero que tengo que pensar es que mi competencia ya no es más la universidad que está enfrente. No es más la de Aconcagua que les estaba mostrando recién en Google Trends. Si yo sigo mirando mi competencia como Aconcagua, en las universidades no hay tanto competencia, no hablamos tanto de competencia, pero el otro, digamos, el que tiene otros alumnos que yo podría tener, no es más aquella otra universidad. Es cualquier industria que con componentes tecnológicos pueden entrar en mi industria o en mi sector o en mi área. Si me permitís, Alejandro, me Sí. encanta todo lo que estás diciendo. Yo pienso, por ejemplo, en educación ya estamos en este mundo que nos estás diciendo que como que se viene, pero ya estamos, ¿no? Por ejemplo, yo hice una maestría colombiana totalmente online y estaba a miles de kilómetros. Claro. Ahora estoy en doctorado mexicano, bueno, tenemos compañeros de Chile, de Argentina acá, y por ejemplo, en el ámbito de la mediación estamos haciendo mediaciones internacionales, ¿no? Y la plataforma, por ejemplo, cuando se nos vino la pandemia, que tuvimos que quedar todos encerrados, esta plataforma Zoom, que no era la que estaba, digamos, posicionada en el mercado, empezó a ver cómo podía entrar en distintos escenarios, ¿no? De industria, comercio, profesiones, educación, y empezaron también las competencias. Antes mediábamos por Skype, mediación a distancia, ya ahora uno decimos, no, por ahí ni queremos, ¿no es cierto? Entonces empezamos a buscar cómo se introducen las TIC en el mundo. Entonces esto, por ejemplo, yo trabajo en el Poder Judicial y en un momento estuve en Buenos Aires, y yo decía, yo puedo mediar desde Buenos Aires, y había gente que me decía, pero no tenés jurisdicción, ¿no? Entonces Claro. estoy pensando en lo que vos decís, Sí. no hay límite, no hay barrera, más que las mentales, pues en algún aspecto, me parece. Totalmente, Alicia, muchísimas gracias por tu comentario. Es así como decís vos. Yo todos los días intento machacarle a los chicos de mi equipo que nosotros no somos más una universidad de Mendoza. Miren, de acá, prenda micrófono y diga quién es de Mendoza. ¿Quién vive en Mendoza acá? De los que están conectados. ¿Cuántos mendocinos tenemos? ¿A Gustavo? Yo, ¿Quién más? yo, Agustín. Agustín. ¿Alguno más? Sí, Bueno, Andrea.
Muy bien, Andrea. En esta reunión, que somos unas 38 personas, debe haber un 20% de mendocinos, como mucho. Yo soy de ¿Sí? Mendoza. Muy bien, gracias Griselda. Un 20% de mendocinos. Un 30%, imaginemos que haya un 50% de mendocinos. Es decir, que la mitad de los que estamos conectados sean mendocinos. Cosa que no creo, ¿no? Eso quiere decir que esta formación... Anecdotario, ¿Cómo? Perdóname, no te escuché. soy de San Rafael, Mendoza, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Soy Los de San sanrafaelinos, Rafael, Mendoza, que no es lo mismo. la República Popular y Autónoma de San Rafael. Eso quiere decir que si esta formación que dirige Alicia está compuesta por gran componente de docentes que no son de Mendoza y gran componente de alumnos que son de Mendoza, ¿la Universidad Champagnat es de Mendoza? Y bueno, en los papeles sí, pero yo ya no sé si es de Mendoza o si es de donde está la formación. Bueno, eso cambia rotundamente nuestra estrategia, nuestra planificación, hacia dónde vamos, cómo queremos cambiar, lo que decía Alicia recién. Alicia Vitale me refiero ahora. La educación, por ejemplo. Uno se pensaba antes que entraba a un aula y que el alumno tenía solo que escuchar y comprender lo que yo le decía. Y estudiar con mis apuntes de clase. Y al planteo que me hizo Raúl hoy temprano cuando empezó la clase, si fuese una clase mía regular, cuatrimestral, de universidad, yo le diría, mira Raúl, yo te voy a acompañar si vos tenés dudas, pero entrá a YouTube, mirate 4 o 5 tutoriales, pues te lo van a explicar mucho mejor que yo. Yo usé Trello 3 o 4 veces y uso otra que me gusta más que se llama Sana. En cambio en YouTube hay un chaboncito mexicano de 20 años que gana por la publicidad de gente que pone y que se puso la cabeza para ver cómo hacer el mejor tutorial y seguro te lo explique mejor que yo. Eso para un docente es una herida narcisista terrible, es una daga que se clava por atrás. O para un mediador, o para un abogado, pero aceptémoslo, chicos, cambió para siempre, digamos, esto es así, es colaborativo, por eso también en la primera clase trabajamos con herramientas colaborativas, ¿Puedo libres, contar, flexibles. Alejandro, una Sí, viñeta? Alberto. Mientras que estaban hablando todos, me desfilan muchas cosas. Yo hace mucho que batallo con el término prosumidor. Pero lo que acabas de decir, yo tengo mi cuñada, que es una destacada mediadora de la historia, que va a ser docente o ya dio alguna clase en este diplomado, es una especialista en Derecho del Trabajo. Entonces, un día me pregunta algo de tecnología y yo le mando un tutorial de un tema puntual, lo que vos dijiste. Era mucho mejor la explicación del tutorial que lo que yo iba a balbucearle. Y ella me contesta, y me hiciste el disparador de la herida narcisista, cuando vos me pedís que te revise un contrato, no te mando a leer un tutorial. Ya es una broma entre nosotros, ya ella me dice, fui al tutorial. Ahora, ese proceso del inmigrante digital a la migración digital encuentra esta definición que te voy a robar, que es la herida narcisista, porque claro, es absolutamente impensado muchas de las cosas que en esta convergencia estamos conversando, digamos. Sí, pero esto de entender que Harari decía en uno de sus libros, no recuerdo cuál, que si un maestro o un profesor se hubiese dormido a fines del siglo XIX y si hubiese despertado ahora, hubiera seguido antes de la pandemia, hubiera seguido de la misma manera en el aula frente a la clase. Ahora, si un cirujano se hubiese dormido y hubiese vuelto, no tenía las condiciones tecnológicas para continuar. Y extrañamente la educación es la que ha ido a la cola de la innovación tecnológica. Exacto. Y ahora lo está sufriendo. Exacto. Bueno, ahora, sí, nada, lo está y también poner está muy bien, Alberto, te agradezco mucho el aporte porque es esencial esto que nos dice Alberto, ¿no? Ahora, algunos han aprovechado esto y han encontrado una beta grande, otros lo están sufriendo. Y yo esto se los digo, Romina está diciendo, me ha pasado de enviar a clientes tutoriales sobre cómo abrir una cuenta judicial. Y no lo pone, pero yo le digo, seguramente le dicen, ¿para qué te pago, Romina? ¿No? Seguramente. Sí, Raúl. Ahí te morías de ganas de mandarme el tutorial, entonces, al principio. Tenía ganas, pero era un poco brusco. Busqué todo el contexto para decírtelo.
Bueno, no, pensé que querías decir algo. No, les decía, esto yo se los digo un poco brusco, ¿no? Se los digo un poco a lo bestia. Ahora, en el medio hay gente que tal vez estudió durante muchísimos años, que se formó en posgrados, que trabajó 30 años en una profesión y de repente llega, me voy a autotitular un pibe, ¿no? Permítanme, un flaco más joven y les dice, lo que vos sabés puede estar en un tutorial. Y claro, es una falta de respeto un poco. Por eso estamos viviendo un momento de transición en el cual cuando cuando a nosotros nos toca mediar, conducir, gestionar, hay que tener bastante sentido común, hay que tener bastante cuidado sobre los pasos que uno va dando, ¿no? Hay que ser cauteloso sobre esto. Un poco en chiste, yo le decía a Raúl, mirate un tutorial, y un poco en chiste, pero no tan en chiste, ninguno de los dos, Raúl me prende el micrófono y me dice, te moría de ganas de mandarme a ver un tutorial. Esto que Freud dice es broma, pero no es broma, en el fondo es la tensión que acá no se vive, porque en serio no tenemos la confianza, no nos conocemos, yo estoy solo 2 clases o 3 clases con ustedes, pero en un vínculo laboral cotidiano, en donde yo le tengo que decir a un profesor, profe, mire que sus alumnos también pueden mirar un tutorial, ¿eh? O profe, mire que usted no puede seguir evaluando como estaba evaluando durante los últimos 20 años. Eso hay que saber administrarlo, porque si no hace crack, choca. Y el chico de 20 años, que por más que sepa grabar un tutorial, todavía no puede dar una clase. Todavía seguimos necesitando al profe que tiene 40 años de práctica en un mundo distinto para dar la clase. Gracias a Dios. Entonces estamos en un mundo en donde esa transición no es como otras veces. Y eso explica, me estoy yendo masivamente de tema, pero eso explica un poco también por qué cambia nuestra concepción de la vejez, de las personas adultas y adultas mayores. Antes, Lidia dice, disculpas por la demora, sí, yo estudié, incluso hice un postítulo en informática educativa por los años 96 y ya nada es lo mismo. Es decir, hay que ir actualizándose toda la vida, independientemente de tu carrera, totalmente. Antes, digo antes, imaginemos 2 siglos atrás, el saber, el conocimiento estaba alojado en la persona que había vivido muchos años. ¿Por qué? Porque muy probablemente sea una población rural donde vivía el 99% de la gente, el señor nacía, se criaba, vivía ahí, criaba las cabras, sabía cómo moverlas, sabía 2 días antes cómo iba a llover porque le empezaban a dar los huesos o porque los ejes de la carreta hacían un ruido distinto, sabía porque veía a su sobrino que se iba a terminar casando con la vecina porque ya lo había visto 2 veces más, y sabía que iba a haber, cada tanto venía una peste, y sabía que cada tanto se iba a incendiar el granero. Entonces, yo que tengo 20 años, me acerco ojalá, ¿no? Es una ficción. Yo que tengo 20 años, me acerco al señor que tiene 86 años, bueno, no podía vivir tanto, pero 80 años, 70 años, y le digo, che, me parece que me gusta mi vecina. Y él te mira con cara así media socarrona y te dice, te vas a terminar casando, viejo. Es muy probable que terminen viviendo juntos, van a pasar una situación medio difícil, y se conoce toda la película. Entonces, caso sabio, ¿cómo sabes todo esto? Y mira, lo sé porque hace 70 años que pasó lo mismo, yo ya vi todo esto. Bueno, hoy cambia eso. Cambia también nuestra percepción del adulto mayor. Cambia la percepción de dónde está el conocimiento. ¿A dónde está hoy el conocimiento? Hoy está en todos lados, nadie sabe bien dónde está. Está en un tutorial, está en aquel que tuvo la oportunidad de leer un poquito más, está en aquel que pudo formarse sobre algo muy específico, que es un nicho, que el resto no lo sabe, está sobre el que está mirando, el que está 2 pasos adelantado, entonces lo cuentan el que todavía está 2 pasos atrás. Hoy el conocimiento se construye, es diferente. Este sujeto es un sujeto al cual yo, si lo interpelo de la misma forma, en términos comunicacionales, como lo interpelaba hace 10, 20, 100 o 200 años atrás, voy a fallar, indefectiblemente voy a fallar. Bueno, sigo con la presentación, así no nos vamos y podemos terminar el horario. A ver si me salté algo. Bueno, esto lo dijimos. Bueno, acá estamos lo de la innovación, intangibilidad de la marca, ¿se acuerdan que lo charlamos la semana pasada? Entonces, ¿por qué carriles anda hoy la comunicación? Los que les interesa la comunicación, las ciencias de la comunicación. Bueno, así como dijimos que se daba por sentado el acto de comunicar más clásico, hoy estamos hablando de que un comunicador o alguien que trabaja en la comunicación de una organización debería poder anticiparse y manejar situaciones de crisis,
administrar el riesgo potencial que puede tener una actividad o un mensaje, el tema de liderazgos positivos que charlamos la semana pasada, la gestión de las audiencias y la construcción de la reputación, cosas que están muy conectadas entre sí y que sirven para la intangibilidad, ¿se acuerdan que hablamos la semana pasada? Intervenir en las agendas públicas, ya no hablamos más de agenda pública, ¿no? Ya no hay un gobierno que fija la agenda, como se decía antes, o un diario masivo, El País en España, La República en Chile, ¿sigue siendo La República? La República en Chile, ya me equivoqué. Clarín en Argentina, que fijaban agenda, que sacaban un título a la mañana y fijaban agenda. Hoy hablamos de agendas, hablamos de agendas públicas, hablamos de tribus, de gente que tiene temas y que los sigue por cuenta propia. Bueno, y como dijimos al comienzo, diagnostica, planifica y mide. ¿Por qué la comunicación tiene que tomar esta agenda que no le era propia? Bueno, mucho de esto ya lo venimos diciendo más allá de la presentación. Ya en la década 90, a fines de los 90, se empezó a hablar de un mundo VUCA. El nombre es en inglés, es volatilidad, uncertainty, complejidad y ambigüedad. Nada que no hemos charlado hasta ahora. Y acá entra un componente nuevo, que es el de los entornos complejos, ¿no? Esto es un poco más novedoso en cuanto a la temática. Lo que se empezó a ver es que hacía falta desarrollar estrategias, herramientas, capacidades, habilidades para trabajar en entornos complejos. ¿Qué son los entornos complejos? Bueno, hay cambios muy veloces, hay cambios muy potentes. Tengo una flota de taxis y de repente aparece Uber, ¿no? Hay una horizontalidad en los vínculos interpersonales, esto que charlábamos sobre el tema de las redes sociales, está el cambio al prosumidor, hay una vida física y una vida virtual en un mismo lugar y en un mismo momento. Esto lo digo yo, lo vengo explorando hace bastante y ensayando en distintos lugares donde hablo, pero me parece que sucede esto, ¿no? Que yo digo, la persona que está en el tren, viajando a determinado rumbo, y desde una estación se toma el tren en una estación y se baja en la siguiente. Y durante todo ese trayecto está en un celular, en 2, 3, 4 conversaciones y en 2 o 3 redes sociales al mismo tiempo. Y su mundo está dentro de lo que sucede en esas 3, 4 conversaciones y esas redes sociales. ¿A dónde está esa persona realmente? Porque físicamente está en el tren, pero realmente, ¿dónde está? Podemos seguir hablando como de la vida real y la vida no real. ¿Vieron cuando dicen, no, en la vida real esto, como si la vida virtual no fuese real? Cuando en realidad hay gente que pasa más tiempo, más emociones, hace vínculos, se emociona, llora, sufre y lo que fuera en una vida virtual. Bueno, esa persona físicamente está en el tren. Se subió a un tren y se baja a los 10 minutos. Ahora, en la vida virtual no está en ningún lado, está en la virtualidad, no está físicamente en ningún lugar, pero su vida real, o sea, lo que le está sucediendo, está mucho más en el plano virtual que en el plano físico. Esto genera un nivel de complejidad altísimo para trabajar, para gestionar esas audiencias. Nosotros, si me permitís, mientras tomás agua, nosotros hablamos de la presencialidad física y la presencialidad virtual, porque también las estructuras, ¿no es cierto?, de esto que te digo, ¿no?, del Poder Judicial, por ejemplo, tienen que estar presencialmente en determinado lugar. Y nosotros decimos, sí, está presencial, pero desde la virtualidad, ¿no? Me parece que es un poco lo que estás diciendo, como el señor que está en el tren y en qué lugar está. Es determinante esto, lo que dice Alicia, porque para que ustedes tengan una idea, en Argentina el juicio de la AMIA nunca se pudo hacer porque los que estaban imputados no están en el país. Y por nuestra ley no se puede avanzar en un juicio si quien está imputado no soy abogado, corríjanme, pero no está físicamente al momento de recibir la acusación. Esto cambia rotundamente la tecnología actualmente. Porque si yo puedo tomar una testimonial a alguien que está a 200.000 kilómetros, pero lo considero presencial, lo considero físico, cambia rotundamente mi alcance territorial como país, como justicia. Debe cambiar la justicia, debe cambiar sus condiciones, debe cambiar su forma de trabajar, y sí, cambia también. Hay otro elemento donde también se modifica. Bueno, ¿Sabés, sí. Alejandro, hay un movimiento hace mucho tiempo
que es que se está hablando de la justicia de Internet. ¿Por qué? Porque como Alicia comentó antes, problemas de territorio, de eso, de otro, que no quiero extenderme ahora, que tiene que ver con una adaptación global de todas las legislaciones bajo un marco que tendría que dar Naciones Unidas, y que eso está muy lejano. Hay un movimiento que habla de que como hay tantos espacios grises, Internet, que en este momento debe ser el tercer, algunos marketplace deben ser el tercer o cuarto lugar en el mundo en ciudadanos, como si fuesen un país, ¿sí? eBay es el tercer país en el mundo de usuarios. Debería haber una legislación específica para las situaciones que se producen en Internet, como por ejemplo la que acabas de mencionar, o un conflicto de consumo transnacional. O sea que quizás no estemos lejanos de pensar que el mundo tendrá que tener una legislación que no aplique a territorio. Claro, claro. Bueno, la primera complejidad de eso es cuando vos tenés una empresa que opera multinacionalmente y no la podés agarrar en ningún lugar. No tenés la dimensión territorial nacional como para abarcar el volumen y la magnitud que tiene una empresa que tiene acciones sobre distintos lugares. Acciones no papeles, sino acciones concretas, impactos, realidades sobre distintos lugares. Y finalmente, otro de los componentes, que hay muchísimos, ¿no?, que nosotros enlistamos acá como para hablar de la cuestión del mundo complejo, es, bueno, dos, las decisiones impulsadas o influidas por algoritmos, que ustedes se sorprenderían la cantidad que hay, que son muchas, y se creen que son muy ajenas a ustedes y no son tan ajenas a ustedes. Por ejemplo, vamos manejando, ponemos el Google Map y a partir de determinados cálculos, predicciones, etcétera, me dice que tome la calle por acá o por allá. Y la fusión entre infotecnología y biotecnología, lo cual parece complejo, es un poco complejo, pero es interesante analizar. Yo ahí les voy a, vamos a ir a ver un poco a Harari para hablar de esto, pero básicamente lo que sucede con esto es que hasta hace poco tiempo, esperen que los vuelvo a ver, hasta hace poco tiempo, uno pensaba que la robotización iba a ser simplemente del periodista que escribía la gacetilla bursátil, o del cajero, o de la persona que tomaba un paquete y el robot iba, lo agarraba y lo llevaba y lo depositaba, ¿no? Cosas muy mecánicas. Y después descubrimos que con inteligencia artificial, con sensores y con aprendizaje de las propias máquinas, ¿no?, con el machine learning, también la robotización podía empezar a manejar autos. Entonces ya no era tan mecánico, ya no era el repositor que sacaba el paquetito y lo ponía allá. Ahora de repente ya maneja autos. Y entonces tiene que tomar decisiones éticas, ya lo habrán visto en algún lugar. Si voy manejando, si un robot va manejando y sucede un accidente acá y tiene que pegar el volantazo, ¿a quién pisa? ¿Pisa el joven que está jugando a la pelota o pisa al anciano que está cruzando en la vía? Esas decisiones éticas ya no las toma más un humano, la va a tomar un algoritmo, un robot, en un auto autónomo. Pero el otro dato que se suma a esto, que es justamente la fusión entre infotecnología y biotecnología, bio de vida, de cuerpo humano, es, y esto es lo que nos trae Yuval Noah Harari, que ahora lo vemos, es que hay, vamos a hacerlo como en etapas. Primero el repositor. Entonces, yo que soy médico, digo, bueno, a mí no me toca, ¿no? O yo que soy docente, digo, bueno, a mí no me toca. Después era el auto. Y cayeron los choferes, ¿no? Como la frase de Bertolt Brecht. Gracias. De Brecht. Pero lo que dice Harari ahora, que es muy interesante, es hay componentes bioquímicos que también son algoritmizables. Es decir, la forma en que yo reacciono, me emociono, doy una clase, las entonaciones, también son patrones que puedo estudiar. Y volvamos a conectar lo que decíamos al comienzo de la clase, estos grandes conjuntos de datos, a veces son datos de personas y a veces son datos biotecnológicos del cuerpo humano que lo va tomando
los sensores automáticos, que lo toman esos relojes inteligentes, que lo toman mi auto, mis estudios médicos digitalizados. Y si se puede algoritmizar eso, ¿por qué no se va a poder reemplazar otro tipo de funciones mucho más humanas como la docencia o la medicina? Esto es lo que nos plantea Harari, entre otros. Lidia dice, significa que al mismo tiempo que son consumidores, son a su vez productores de contenidos. Me parece que estoy leyendo otra cosa. Ah, no, porque alguien había preguntado qué es un prosumidor. No, Alejandro, buenas tardes. Le está contestando a Carmen. Estamos haciendo aprendizaje colaborativo. Me parece muy bien. Bueno, vemos a Harari y vamos cerrando. Hay que Después leerlo. yo vuelvo, Alejandro, con el tema de prosumidores. Perfecto. Que lo vamos a cerrar. Perfecto. Hay que leerlo. Es un poquito largo y tal vez medio complejo. Después hacemos una especie de cierre para recapitular al que no lo sigue. Lo pongo, intenten ir leyendo y siguiendo el contenido. Bueno, ¿pudieron más o menos seguirlo o les resultó muy complejo? ¿Sí? ¿Lo estuvieron leyendo? ¿Qué dice Harari? Así yo me callo un poco y los escucho. Que hoy en día un médico, una medicina artificial puede hacer más de lo que un propio médico puede hacer hoy en día. Es más limitado de lo que alguien puede encontrar a través de todas las redes y informaciones. ¿No? Me parece, Alejandro, que también muestra un poco lo que nos pasa a nosotros en distintas profesiones. Por ejemplo, estamos haciendo un trabajo, un artículo académico, y ponemos en el buscador, ya sea académico o en el Google común, y nos aparece el artículo que estamos buscando, y después periódicamente nos empiezan a llegar, ¿no?, en distintos lugares sobre esa temática.
Me parece que dice, el médico puede estar 10 minutos con una persona, no se puede acordar de todo el historial, o sea que depende, hay algo como tras bambalina que le va suministrando y haciéndole de software o de hardware, de toda la información a nivel mundial sobre la cual va tomando para decir, podemos hacer esto, o hay un tratamiento nuevo, o hay una medicación nueva, porque no puede leer toda la información que necesitaría para ser el médico que nosotros quisiéramos, ¿no? Gracias, Alicia, Isabel, también Andrea, anda tranquila, gracias a vos. Acá Salomón hace referencia a la capacidad de almacenamiento de información. Efectivamente, ahí tenemos dos miradas, ¿no? Lo que dijo Isabel primero y lo que dijo Alicia después. En la primera es una medicina conformada por la inteligencia artificial que reemplaza a un médico, y en la mirada de Alicia es un médico potenciado por todo lo que puede generar Internet, inteligencia artificial hoy, ¿no? Son dos posibles escenarios. Está muy bien. Acá nos dice Lidia, sí, Alice, excelente, toda la información estará junto con tu ficha médica, almacenada con diagnósticos y tratamientos, personas que tienen la misma enfermedad. Bueno, un poco lo que plantea Harari es más en la línea apocalíptica, más cercana a la de Isabel que a la de Alicia, que es cuánto falta para que un médico compita con eso, ¿no? Porque en realidad nosotros nos quedamos, sobre todo quienes tal vez tienen un poco más de edad, cuando vimos que fue masivo a Kasparov jugando su partida de ajedrez contra una computadora, ¿no? Esa fue esa imagen tan simbólica de cambio de era, en donde una computadora podía ganarle a una persona, a un campeón de ajedrez ruso. Pero hay un error de ahí de fondo que no lo dice explícitamente Harari acá, pero que sí está en algunas publicaciones de él, y que es interesante el análisis, que es, uno no compite con una computadora. A uno no le toca, a mí no me toca competir con una computadora que da clases sobre esto. Uno compite con todo un sistema interconectado que se emplaza en una computadora o en un médico virtual, pero que tiene acceso a toda la información del mundo sobre nuevas actualizaciones, nuevas enfermedades, diagnósticos, historias de vida, y etcétera, etcétera. Es decir, no compito yo ya con un programa, con una computadora, con IBM, con una gran computadora de IBM, compito con una red inalcanzable. Este es el planteo de fondo de Harari. Hay otras miradas que dicen, no es que se va a reemplazar una cosa por la otra, lo que está sucediendo es que se fortalece, si uno sabe utilizar todas esas herramientas, se fortalece la potencialidad que yo tenía. Trasladado a un plano muy chiquitito y muy menor, en pedagogía, por ejemplo, acá nosotros arrancamos la clase de la semana pasada con 3 o 4 herramientas que hace 5 años no existían y que hoy potencian la posibilidad que tenemos de tener un encuentro todavía más rico. De hecho, yo comparto y descomparto, vemos videos, insertos y demás, cosa que hasta hace poco ni siquiera estaba pensado. Hay un video en YouTube, dice Alejandra, en el que se demuestra cómo a través de un robot que atiende el teléfono de un restaurante le toma la reserva a una persona que nunca se da cuenta que está hablando con un robot. No lo vi, vamos a buscarlo. Salomón dice, fue buenísimo esa imagen. Alicia dice, pero yo creo que la IA no tiene sentido sin la inteligencia humana. Bueno, muy bien. El lado de los optimistas, así me gusta. Yo también lo creo, pero a veces me asusta un poquito que no, pero me gusta pensar que sí. Ingrid dice, utilizar las nuevas tecnologías puede ser muy útil según lo que se pretenda. Efectivamente. Bueno, nos quedaban un par de cosas más. Creo que ya vimos un montón de elementos teóricos, vimos a 3 o 4 autores, el video de Harari, así que no vamos a seguir profundizando sobre esto. La semana que viene, en todo caso, seguimos con esa parte más teórica. Claro, acá Susana nos dice, ¿y qué pasa con las emociones? ¿No? ¿Ya no sirven las emociones? Bueno, está muy bien. Sí, claro que sirven las emociones. El planteo de fondo de Harari es, ¿qué va a pasar cuando una computadora pueda interpretar emociones? Eso es lo que quiere plantear Harari, en un extremo. Porque hasta ahora lo único que nos queda son las emociones, ¿no? Cuando en el siglo XVII, XVIII,
en el siglo XVIII, el cartismo fue un movimiento muy interesante. Hay dos movimientos, el cartismo y hay otro que no me acuerdo, que cuando empezaron a llegar las máquinas, sobre todo los telares, ¿no? Cuando empezaron a llegar los telares, las máquinas industriales y la potencialidad de las máquinas, vinieron los obreros, que eran obreros rurales, que todavía no sabían que eran ni siquiera obreros, ¿no? Eran campesinos que trabajaban los telares y qué sé yo, y los empezaron a contratar en esas empresas y dijeron, bueno, la pucha, pará, esta máquina me está robando el laburo a mí, o me hacen laburar a mí con la máquina. Entonces iban de noche y rompían las máquinas, pensando que esa era una forma de detener el enorme avance que estaba generando la revolución industrial. No lo lograron detener, ellos no se enteraron seguramente, no lo lograron detener, y a nosotros quizás nos está pasando un poco lo mismo. Vamos perdiendo, ¿no? Porque primero fue la máquina, después fue la capacidad de la máquina, después la capacidad de la máquina de pensar y ayudarme a mí, después la capacidad de la máquina de complementar algunas acciones, y lo que plantea Harari es, ¿qué pasa si algún día esa máquina puede interpretar emociones? ¿Qué pasa si algún día esa máquina puede tener patrones de conducta muy cercanos a los humanos, pero con todo el bagaje de la inteligencia artificial, de la historia médica y todo eso detrás? ¿Qué va a pasar ese día? Entonces hay un planteo de fondo social, ya más político, que es, no debemos seguir hablando de lucha de clases o lucha entre opresores y oprimidos, como era la clásica de Franz Fanon, ¿no? No debemos hablar más de eso. Lo que debemos hablar ahora es de gente que de repente no tiene una función social en una sociedad, que quedó ahí. ¿Qué va a pasar con ellos? Es gente que se manifiesta, pero ya no con el poder de decirte para una fábrica, se manifiesta excluido de esa sociedad. ¿Quién está pensando cómo vamos a contener a ellos? ¿Qué vamos a hacer cuando la máquina tome ese sector? ¿Cómo va a ser esa transición? Bueno, ese es un gran debate. Nos hemos ido bastante por las ramas, ¿no? Pero ese es un gran debate. Dice Lidia, ¿qué pasa con el factor humano? Cartwright, los hermanos, no sé qué es. Lidia, si querés prender el micrófono para contarnos. Alicia dice, en Mendoza 2018, Congreso de Familia, nos presentaron los avances de la robótica con un robot Humanize Sofía. Lo recomiendo buscar. Muchas gracias, Alicia. Hay un montón de videos dando vueltas sobre este tipo de cosas en YouTube. Hay muchas para ver, hay muchas que están muy interesantes. Hay una, por ejemplo, que son 2 ladrones y 2 policías en un espacio muy cerrado, que lo único que se le dice a esa computadora es que los ladrones tienen que escapar de la policía, y hay 2 o 3 objetos. Y va aprendiendo sola la máquina, así que en la semana que viene se los muestro. La máquina va aprendiendo sola, con Machine Learning, a partir de sus experiencias fallidas, cómo los ladrones esconderse y taparse para que los policías no los encuentren. No hay nadie, no hay un humano que haga nada, no le dice nada. La máquina hace uno, se para y el policía lo encuentra. Entonces dice, ya no me tengo que parar acá, se para acá, y a la otra, y así, infinitamente, porque pueden jugar infinitamente, hasta que encuentran formas absolutamente creativas que a ningún humano se le ocurriría de cómo el ladrón puede escaparse del policía. Y es inteligencia artificial y machine learning solo. Casos de estos hay un montón. Hay máquinas que han empezado a dialogar entre sí con idiomas propios. Máquinas de inteligencia artificial que ha creado Facebook para ayudar y que de repente encontraron que tienen un lenguaje propio y que empezaron a comunicarse y que no hay humano que pueda todavía interpretar qué es lo que se quisieron decir entre sí. Y si quisieron decir algo vinculado a la tarea que tenían asignada originalmente o no, no lo sabemos. Bueno, es el mundo que nos toca, chicos. Vamos cerrando.